Pasamos al mensaje de la tarde de hoy. Él vive, amén. Cristo vive. Así que vamos a hablar acerca de la resurrección, grandioso evento que vamos a ver en la palabra del Señor, ¿verdad? La resurrección de Cristo. Porque Él vive, cantábamos ahorita, porque Él vive, yo también viviré, amén. La vida vale más solo por Él, porque Él vive. Así que vamos a ver acá una porción. Los evangelios todos narran este gran evento, por supuesto, pero vamos a concentrarnos en Marcos, que es más corto, por así decirlo un poquito. Vamos a ver Marcos capítulo 16, repite conmigo, vamos a leer 3 versículos juntos, rapidito, y luego entramos a debatir el tema. Marcos 16, versículos 5 al 7, todos juntos. Y cuando entraron en el sepulcro, vieron a un joven sentado al lado derecho, cubierto de una larga ropa blanca, y se espantaron. Mas él les dijo: no os asustéis, buscáis a Jesús Nazareno, el que fue crucificado, ha resucitado. No está aquí, mirad el lugar en donde le pusieron. Pero id, decid a sus discípulos y a Pedro, que él va delante de vosotros a Galilea, y allí le veréis como os dijo. Oremos. Padre, en el nombre de Jesús, qué gran bendición poder contar con un Dios vivo, no un Dios muerto, Señor. Y una tumba vacía que nos dice que Él se levantó entre los muertos. Bendice este tiempo en que celebramos, recordamos y estamos en la presencia de Jesús, hoy domingo de resurrección. Que reciba toda la gloria y la honra en el nombre que sobre todo nombre, en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Puede sentarse, querido hermano. Así que predicamos acerca de la resurrección. Muy bien, Pablo decía: lejos de mí gloriarme en otra cosa que no sea en la cruz de Cristo. ¿Ok? Pero qué bueno que no se quedó allí. A diferencia de muchas personas que vemos por ahí con los crucifijos y un Cristo pegado al crucifijo, colgado ahí. ¿Qué puede hacer un Cristo de esa manera por alguien? Nada. Ese Cristo está muerto. Como decimos los ídolos, que tienen oídos pero no pueden oír, tienen ojos pero no ven, tienen pies y no caminan, y hay que cargarlo para poder llevarse. Ese Cristo no me resuelve ningún problema. Quiero un Cristo como el de nosotros, un Cristo vivo. Amén. Y bien decía, la resurrección fue ya pronosticada, fue predicha desde el Antiguo Testamento. ¿Ok? Vimos Job, el libro más antiguo de la palabra de la Biblia. Nos habla entonces Job 19:25, su gran experiencia en su mundo de tragedia, en su mundo de problemas, en su mundo como que nadie en este mundo ha padecido lo que él padeció. Nosotros tenemos la experiencia de haber perdido, la esperanza más que yo en ese sentido, no los dos, pero haber perdido bebecitos, ¿ok? Pero 1, 2, 3, pero Job perdió 10 de un cantazo. Así que el dolor tuyo y mío nunca podrá compararse con el de Job. Usted puede perder el trabajo, puede perder la salud, pero no el punto que perdió Job. Entonces, Dios nos ha dejado un gran ejemplo en Job para que tú y yo veamos que hay una capacidad mayor que la que tú y yo podemos tener. Y si miramos un poquitico más de Job, miramos a Jesús, que sufrió más dolores que tú y que yo y que Job todos juntos. Pero Job llegó a este convencimiento cuando él se halló en medio de su problema, de su necesidad, y dijo: yo sé, y eso es lo que tú debes tener en esta conciencia hoy domingo, y decir, como yo sé en quién he creído, como dice Pablo, bueno, yo sé que mi Redentor vive, y al fin se levantará sobre el polvo. Se va a levantar. Mi Redentor vive y va a resucitar, se va a levantar de los muertos, y va a mostrarme entonces su gran poder y su gran gloria. Y sé, no importa que yo muera, y después de desechar mi piel, en mi carne, lo más importante es que yo he de ver a Dios. Eso cantábamos, porque Él vive, viviré, triunfaré mañana, ¿ok? Porque esa es la bendición que tú tenemos, saber que tenemos un Dios vivo, no un Dios muerto. Y ese es el gran mensaje, por corto que parezca, Cristo vive, parece corto, pero es poderoso, porque si Cristo no vive, hermano, todo lo demás no tiene sentido. Por eso que es importante saber que y ya estaba escrito. Y aún mismo Jesús nos habla acá cuando Él se encuentra en el camino de Emaús y se encuentra con estos jóvenes discípulos de Él, y les dice, se les une en camino a Emaús, y saben que estaban tristes, que estaban asombrosos, porque sabían que ya conocían incluso que Jesús había dicho que el tercer día se levantaría, y dice, este es el día ya y no hemos visto nada, y aunque las mujeres dicen que lo vieron, nadie le ha creído, y todas las cuestiones, venían ellos cansados y preocupados y tristes, como tú y yo podemos estar tristes muchas veces en este mundo. Y Jesús se nos une en medio del dolor.
Y Jesús les dice: oh insensatos y tardos de corazón, para creer todo lo que los profetas han dicho. O sea, el problema no estaba en que Jesús se levantara, no, el problema estaba en la creencia. Y tú y yo tenemos que ser capaces de creer. Y la gente debe creer en lo que Jesús dijo. Aunque tú no veas quizás algo o no veas la solución, créele. Es el cántico. Él está obrando, aunque no pueda verle, Él está ahí. Aunque no pueda sentirlo, sé que está ahí. ¿Okay? El creer es importante. Muchas veces decimos: yo no estuve con Jesús, quería haber estado ahí para haberle visto, para haberle palpado. Bueno, Tomás decía lo mismo: yo quiero verle, quiero poner mis dedos en su llaga, quiero poner mi mano en su costado. Y Jesús le dijo: mira, Tomás, voy a darte la bendición de responder tu oración. Tu oración es esa: vente, aquí estoy, Tomás, pon tu mano, tu dedo en mi llaga, pon tu mano en mi costado. Pero Tomás, bienaventurados fueron aquellos que creyeron sin ver. Y tú y yo no podemos ver a Jesús ahorita, solamente el Espíritu Santo, pero podemos creer. Así que bienaventurados somos porque creemos sin ver. ¿Okay? Y les dice Jesús: ¿no era necesario que el Cristo padeciera estas cosas y que entrara en su gloria? Les pregunta a ellos que conocían la palabra, que conocían el Antiguo Testamento. Y comenzando desde Moisés, estaba todo escrito, y siguiendo por todos los profetas, les declaraba en todas las escrituras lo que de él decían. Usted conoce la escritura, sabía que entonces ya Jesús tenía que venir, tenía que sufrir, tenía que ser entregado en manos de pecadores, pero al tercer día, el problema no era el problema, sino la bendición, pero al tercer día. Y Jesús hizo hincapié muchas de las veces después de esto en su propio ministerio. ¿Ok? Al tercer día, era importante que supieran que al tercer día, incluso donde pedían, querían señales, eso, no hay más señales que esta: destruir este templo y en 3 días lo voy a levantar. No hay más señales. Tal como le dijo, 3 días tuvo Jonás en el vientre de un pez, así mismo tengo que estar yo en el centro de la tierra por 3 días, pero al tercer día me levantaré. Me dijo: Job, yo sé que mi Redentor vive. ¿Lo sabes tú? Jesucristo mismo predijo estas veces, varias veces dijo acerca de este tercer día. Anuncia su muerte Jesús, lo vemos en referencia en Marcos 8:31, también en Lucas 9:22-27. Y aquí en Mateo dice 21, desde entonces comenzó Jesús a declarar a sus discípulos que le era necesario ir a Jerusalén. Era necesario, estaba escrito, y padecer mucho de los ancianos y de los principales sacerdotes y de los escribas, y ser muerto. Esa es mala noticia, todo. Pero dice: y resucitar al tercer día. La clave está en el tercer día. Se iba a levantar entre los muertos al tercer día. Sigue diciendo, hace la predicción acá en Mateo 17:23 y 20:19. Dice lo siguiente: y le matarán, pero el tercer día se levantará, resucitará. Y ellos se entristecieron en gran manera. 20:29 de Mateo: y les entregarán a los gentiles para que les escarnezcan. Ya saben, le escupieron, le dieron la barba, le golpearon la cabeza con la corona de espinas, todo, le azoten y le crucifiquen. Pero al tercer día, ¿se dan cuenta? Si ustedes tienen en mente ese pero al tercer día, la diferencia la hace el tercer día. Sí, lo van a golpear, sí lo van a maltratar, sí lo van a traicionar, pero al tercer día. Entonces no pierda la esperanza. Hay dificultades económicas, materiales, nos enfermamos, pero mi Redentor vive. Pero veré al Señor cara a cara. Esa esperanza que tú y yo tenemos no tiene el mundo sin Cristo. Porque Él vive, yo puedo tener esa esperanza. Triunfaré mañana, venga lo que venga, pase lo que pase, pero mi Cristo vive, mi Redentor vive. Sigo Jesús diciendo en Mateo 27:64, manda pues que se asegure, decían con diablo enterrado, que se asegure el sepulcro hasta el tercer día. Aún la gente sabían, aún los dirigentes de aquel entonces con todo sabían. ¿Creyeron? Yo creo que le creyeron más a ellos que los discípulos. Los discípulos no pensaban que el tercer día se iba a levantar. Estaban tristes. Sin embargo, Pilato y toda su gente, ¿sabe qué? Asegúralo bien, porque él dijo que el tercer día se iba a levantar. Entonces, es increíble la cosa. El mundo a veces cree mejor las cosas que lo que creemos nosotros. Aseguren el sepulcro hasta el tercer día. No importa, no dijo mira, 1 semana ni 2 semanas, hasta el tercer día. No sea que vengan sus discípulos de noche y lo hurten y digan al pueblo: resucitó de entre los muertos. Y será entonces peor el remedio que la enfermedad. Será pues peor el postrer estado que el primero. Quisimos matarlo, lo enterramos y todo, y luego van a aparecer como que lo resucitaron.
Se lo robaron. Una teoría que existe, la gente a partir de ahí hacen teoría de que sí, los discípulos vinieron, lo robaron. Es imposible, ustedes saben la imposibilidad de esto. Si está sellado el sepulcro, tiene una piedra bien grande, y tienen una guardia montada, es imposible que un grupo de hombres pueda llegar y hacer todas estas cosas. Ya lo vimos en la escuela dominical. Así que no es posible, esta es una teoría que está completamente deshecha. Ahora, ¿por qué es importante la resurrección? Algunos detalles que vamos a ver rapidito en cuanto a la resurrección. ¿Por qué es buena esa resurrección? ¿Por qué es tan importante para ti y para mí la resurrección? En el gran capítulo 15 de 1 Corintios, que Pablo hace una gran disertación acerca de este tema de la resurrección y del Evangelio, todo un gran capítulo, daría para hacer todo el mensaje, este único capítulo, y aún no acabaríamos, sería muchísimo. He tomado algunos aspectos aquí para que usted lo tenga en cuenta. Usted puede leer con calma todo el capítulo en casa. Así que la porción del capítulo 15, versículo 21 dice: porque por cuanto la muerte entró por un hombre, también por un hombre la resurrección de los muertos. Lo negativo, usted sabe, decía allí en Romanos 5, 12, que por causa de un hombre, por la muerte, por el pecado de un hombre, entró la muerte a nosotros. Pero por la vida de Cristo tenemos bendición. O sea, aquí vuelvo a recordar, la muerte vino por un hombre, sí, por Adán, que falló, que lo entregó todo, que no supo hacer las cosas correctamente, pero Cristo vino a ser el segundo Adán, y por esa resurrección de los muertos tenemos entonces nosotros ahora entrada al cielo. En el capítulo 15, versículo 1, Pablo comienza diciendo acerca de lo que es el Evangelio. Dice: además os declaro, hermano, el Evangelio que os he predicado, el cual también recibisteis, en el cual también perseveráis. Importante que tú y yo perseveremos en el Evangelio. Si no perseveramos, no nos va a servir de nada. Es el que termina, que llega al final, no es que comienza, es el que termina. Amén. O sea, que perseverar es una cosa importante en la vida del creyente, es que debe perseverar en las cosas que ha creído. Pablo ha predicado, usted recibió, ahora persevere creyendo en el Señor. Porque primeramente os he enseñado lo que también asimismo recibí, que Cristo murió por nuestros pecados, conforme a las Escrituras, y que fue sepultado. Hasta ahí no es el Evangelio completo. El Evangelio completo continúa: y que resucitó al tercer día, conforme a las Escrituras. El Evangelio completo es que Cristo vino, nació una virgen, vivió la vida perfecta, murió por tus pecados y los míos. Si lo dejas en la cruz, ahí quedó, no terminó, tiene que seguir. Fue sepultado conforme a la Escritura. Y no solamente se quedó ahí, porque sepultado se quedó todo el que se levantó, y todos los que han muerto se han quedado sepultados, pero al tercer día se levantó. Eso completa todo el Evangelio glorioso que tú y yo tenemos. Un Evangelio sin Cristo vivo no es un Evangelio. Es cualquier religión que tú quieras llamarle, pero no es cristiana. La religión cristiana es un Cristo vivo, un Cristo que está levantado entre los muertos, que vive a la diestra del Padre y que ha dejado la tumba vacía. Es cierto, fuimos hasta ahí, hasta Jerusalén, y miramos, y en cierta manera uno dice: estoy decepcionado porque llegué a un sitio donde no hay nada que ver, nomás la tumba vacía. Pero no, ahí está la clave, porque está vacía. Es que entonces tenemos esa gran bendición. No fue en vano ir y ver una tumba vacía. Y en ese mismo jardín se juntaba mucha gente, hacíamos la cena del Señor, el recordatorio de lo que Jesús hizo por nosotros, y nos da ahí la evidencia que está vacía la tumba. Eso es de gran valor. Que esté vacía la tumba es un gran privilegio, porque ninguno más puede decir que se levantó de los muertos. Aleluya. Confucio está allí, Mahoma está allí, todos los demás que han sido precursores, Buda, todos los demás que han hablado de religiones y de cosas, están todos ahí postrados en medio de su tumba, pero la tumba de nuestro Cristo está vacía. Esa es la victoria que tiene el cristianismo, un Cristo vivo. Fue sepultado, sí, pero ¿qué? Resucitó al tercer día, y todo conforme a las Escrituras. Estaba todo escrito, todo estaba ya establecido según el consejo divino de Dios. ¿Por qué era importante la resurrección? Sigue 1 Corintios 15, dice el versículo 19. Si en esta vida, hermano mío, solamente esperamos en Cristo, hablando de que Cristo no resucitó entre los muertos, la gente dice: bueno, si no se levantó entre los muertos. Si no se levantó entre los muertos, y esperamos a un Cristo que no se levantó entre los muertos, como los que esperan en Buda, los que esperan en Confucio, los que esperan en Mahoma, somos los más dignos de conmiseración, de lástima de todos los hombres. Lástima de ellos que creen en un Dios muerto, o un Cristo muerto, o un profeta muerto.
Pero tú y yo tenemos un Cristo vivo. Pero ahora, Cristo ha resucitado entre los muertos. Además de eso, es la primicia de los que durmieron es hecho. Primicia. ¿Por qué primicia? Porque es el primero que realmente se levantó entre los muertos y no ha muerto jamás. Lázaro fue levantado entre los muertos, pero murió más tarde. La hija de Jairo fue resucitada entre los muertos, pero fue a morir. La hija de la Sedofenicia también. Y todos los que se levantaron aquel día desde la crucifixión, que se abrieron las tumbas y que hubo montones de resurrecciones y la gente por la ciudad andando y caminando, sí, por un tiempo, pero después murieron. Entonces, el único que realmente se levantó entre los muertos y no ha vuelto a morir ha sido Cristo. Es la primicia. De ahí para atrás, todos los demás que vengamos ahorita, que nos levantemos con Él, si morimos y los que no, pues ya saben. Igual, como ese mismo Jesús le dijo ahí frente a la tumba de Lázaro, a Marta y María, ¿verdad? Le dijo, yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Amén. Y si está vivo y cree en mí, no morirá jamás. Entonces esa es la clave, que Jesús resucitó para validar el Evangelio, validar su palabra que dijo, yo soy, para demostrar quién dijo que Él era y poder validar completamente el plan de salvación del ser humano. Si Cristo no se levanta entre los muertos, no hubiera habido salvación. Sí, hubo un intercambio glorioso en la cruz del Calvario. Sí dijo, está consumado. Sí dijo, ya completé la obra. Pero faltaba levantarse el tercer día. ¿Y por qué es importante eso? Vamos a ver más adelantito. Es importante porque realmente usted, si no tiene este concepto y no entiende la resurrección de Jesús, el Evangelio no está completo y usted no está completamente tampoco en entendimiento correcto de ser salvo. En Romanos 10 dice la palabra del Señor, 10:9, que si tú confiesas con la boca que Jesús es el Señor, mucha gente lo hace, pero la segunda parte es, y si creyeres en tu corazón que Dios le levantó entre los muertos, serás salvo. Así que hay dos condiciones, una confesar, pero la otra es creer en tu corazón. ¿Qué quieres que creer? Creer la resurrección es lo que da la justificación realmente. Somos justificados en la resurrección, no solamente en decir, sino en creer en tu corazón que Dios le levantó entre los muertos. Y cuando ofreciera el sacrificio de ofrenda de paz a Jehová, ofrecerlo de tal manera que seáis aceptos. Entonces, ¿creen que Jesús fue, ese sacrificio que él hizo en la cruz del Calvario, fue acepto o no fue acepto? Fue aceptado. ¿Cuándo fue aceptado? Cuando Dios le dijo, levantado entre los muertos. Ahí está la clave. Si no hay una resurrección, Dios no hubiera aceptado entonces el pago, el sacrificio por los pecados de la humanidad. Él vino y pagó los pecados. El sacrificio fue hecho. Pero si no hay si Dios no dice que lo aceptó, que lo recibió, que lo da, no hubiera levantado a Cristo entre los muertos. Dos razones. Una importante es esta, que Jesús hablaba en Juan 12. Decía, si el grano de trigo cae al piso y no muere, se queda solo. Pero si muere, dará muchos frutos. Jesús lo demostró en su propia vida. Cristo fue y murió. Está bien, si quieres. Murió. Pero al morir, entonces trajo luego mucho fruto. ¿Cuáles son esos frutos? Nosotros, los creyentes. Amén. Y los que siguen llegando, atraídos por lo que Jesús hizo al morir. Si Él no muere, no habría habido posibilidad de ninguno de estos frutos que estamos viendo. Pero lo curioso es que fue aceptado. ¿Por qué sabemos que fue aceptado? Porque Dios lo levantó entre los muertos. Porque Él es el Cordero de Dios. Decía Juan 1:29, cuando hablaba de Jesucristo, al siguiente día vio Juan a Jesús que venía a Él y dijo, he aquí el Cordero de Dios, que quita el pecado del mundo. Amén. ¿Quién es el Cordero de Dios? Cristo mismo. Él es el que justifica y ese mismo sacrificio, las dos cosas. Es el juez y el que justifica, porque es el Cordero de Dios ofrecido por la humanidad para salvación del mundo. Ahora dice Hebreos 9:12, y no por su sangre, dice, no por sangre de machos cabríos ni de becerros, sino por su propia sangre, que por su propia sangre entró una vez para siempre
en el lugar santísimo, habiendo obtenido eterna redención. Curioso, si usted mira el sistema de sacrificio allá en el Antiguo Testamento, se habla claramente de que tenía que entrar una vez por año, en Yom Kippur, entraba el sacerdote, ofrecía sacrificio por el pecado de la humanidad, por la gente, por su pueblo, y luego entraba con sangre ajena, por supuesto, la sangre de los toros, de los machos cabríos, entraba con esa sangre de sacrificio y entraba al lugar santísimo a ofrecer sacrificio delante de Dios. Esa consideración de detalle interesante. El sacerdote entraba una vez por año a ofrecer sacrificio por los pecados de la gente, la de él, al lugar santísimo. ¿Cómo entraba el sacerdote? Entraba con una soga, ¿se acuerdan? Un cordel puesto en la pierna. ¿Se acuerdan de eso? Entraba, una campanita. Y entraba a ofrecer sacrificio. Para uno saber que era aceptado, la gente del pueblo se estaba afuera esperando. Terminaba el sacrificio, y cuando salía afuera entonces, era que el pueblo gritaba: ¡wow! Fue aceptado el sacrificio, se lo recibió, aceptado, salió el sacerdote, todo el mundo se gozaba. Entonces, ahí estaba. Si no era acepto, moría en la presencia de Dios. Y la gente estaba pendiente, no podía entrar hasta el lugar santísimo porque nada más podía entrar el sacerdote que le tocaba ese año, porque también era por selección. Si había pecado, si no estaba correcto, si no era aceptada la ofrenda, moría al instante dentro del santuario. Y la gente no podía ir a buscarlo, tenía que arrastrarlo, alarlo con la soguita, si no se sentía la campanita, sacarlo por la soguita hasta afuera para poderlo sacar fuera del campamento. Pero Cristo fue aceptado. ¿Cómo fue aceptado? Salió de la tumba, salió del lugar santísimo. Él fue y puso la sangre en el lugar santísimo en los cielos, no solamente en el lugar santísimo acá, sino mejor todavía, atravesó los cielos, fue hasta allá, puso la sangre de él mismo, y luego se levantó entre los muertos. Eso hace que nos da a nosotros la muestra. Si usted entiende el sistema de sacrificio que Dios había establecido ya en el Antiguo Testamento, en Levítico, y usted ve ahora a Jesús, ve la correspondencia, ve cómo realmente Jesús demostró que su sacrificio fue acepto. La resurrección tiene valor para ti y para mí, porque fue la explicación de que Jesús, sí, su sacrificio, su sangre fue ofrecida y fue aceptada por el Padre y salió entre la tumba de los muertos para decir: ¿sabe? Yom Kippur hizo el pago completo y perfecto por la humanidad. Entonces somos nosotros justificados por un Cristo que realmente fue el Cordero de Dios, fue el mismo que ofreció la sangre, no de otra gente ni prestado, la misma sangre de Jesús. Él mismo la presentó, la puso en el lugar santísimo, y allí entonces Dios lo aceptó y lo demostró al levantarlo de entre los muertos. Fue muy diferente su resurrección, claro está, a la de todos los demás. Te conoce. Hemos hablado, otras personas resucitaron también, ¿okay? Lázaro, la hija de Jairo, otros tantos, pero fue diferente. ¿En qué fue diferente? En lo que hablaba ahorita, fue diferente en que todavía ellos están allí, en la tumba. Nadie más puede clamar como Jesús, que fue levantado entre los muertos. Pero mire lo curioso. ¿Usted se acuerda? Lázaro, ¿verdad? Volviendo a Lázaro. Ahí llegaron y Lázaro muere. Jesús llega, les habla acerca de que van a ver la gloria de Dios y que esto era importante. No vino al tercer día, vino, recuerden, al cuarto día. Eso suponía, por la mentalidad de los judíos, que al tercer día, todavía hasta 3 días, el Espíritu estaba todavía dando vuelta, ¿okay? Por ahí, pero una vez que el cuarto día se había ido ya, pues ya no había chance de nada. Jesús esperó al cuarto día, ¿para qué? Para que se glorificara. ¿Usted cree que 3? Yo el cuarto, para demostrarle que la gloria de Dios va a ser vista en presencia de ustedes. Le decía: Marta, si tú crees, verás la gloria de Dios. María, si tú crees, verás la gloria de Dios. A ti, a mí, si tú crees, verás la gloria de Dios. Y entonces cuando llegaron allí donde estaba Lázaro, ¿qué dijo Jesús? Tuvo que decirle a ellos: ¿sabes qué? Yo voy a hacer el milagro. ¿Tu parte cuál es? Quita la piedra. Quita la piedra. Entonces tú y yo tenemos que, Dios va a hacer el milagro a las personas, pero tenemos nosotros que quitar los obstáculos, quitar las piedras del camino, quitar, para que Jesús obre completamente, tenemos nosotros que quitar la piedra. Y no solamente eso, sino que muchas veces, aún después que quitamos la piedra, porque quitamos el estorbo, que no somos tropiezos para la gente, para que Dios pueda obrar en esa persona, y Dios lo saca, lo llama y lo saca entre los muertos. Aún así nos corresponde a ti y a mí como creyentes ayudarle a desenredarlo de toda la gama de cosas que trae del mundo
¿Okay? Sus malos vicios, sus malas conductas, sus malos pensamientos, y renovarlo, y ayudarlo a quitar todas esas cosas para que Dios obre. Digo, quitar la piedra, luego digo, desatarle. Así que tu función a la mía es no poner tropiezo, tu función a la mía es desatar a la gente de lo que están envueltos, y Dios hace el milagro. Amén. Se glorifica. Dios lo llama, yo no puedo llamarlo, Dios que lo llama. Lázaro, ven fuera, salió. Pero nos corresponde a ti y a mí quitar la piedra, nos corresponde a ti y a mí desenredarlos, ayudarlos a despojarse de todo lo que tiene para poder ayudar a avanzar en el mundo cristiano. Amén. Pero fue diferente. Si usted entiende y ve ese ejemplo que Dios nos dejó allí con Lázaro, vemos entonces ahora en el caso de Jesús mismo. Fue a la tumba. Fue diferente en varias cosas. Una de ellas, usted sabe que fue ungido antes de incluso ser muerto. Estaba en casa de Simón el leproso, ahí viene y lo ungen de cabeza a pies y toda la cuestión que usted conoce. Fue ungido. Jesús le dijo, no me moleste porque ya vino a ungir. ¿Por qué? Porque no es necesario que vaya a verme en la tumba. Ahora me está ungiendo en vida para que sepan que esto va a ser diferente. Y Jesús va y lo pone en aquella tumba nueva, igual, envuelto como todas las costumbres de ellos, y lo ponen allí. Usted sabe qué pasó. Se levantó y dejó su ropa bien tendidita, bien puesto, incluso sudario, como habíamos hablado en la escuela dominical. Volveré. Lo dejó dobladito correctamente. Volveré. Pero el punto es que dice que fueron temprano, Marcos 16:2. Muy de mañana, el primer día de la semana, por eso tú y yo nos reunimos el domingo, porque es el día que celebramos la resurrección de Jesús. Se levantó el primer día de la semana, y por eso es para nosotros algo grandioso. El primer día de la semana nos reunimos, el tercero se levantó, pero el primero nos reunimos. Vinieron al sepulcro ya salido el sol, y muy de mañana, otra vez, el primer día de la semana, vinieron al sepulcro y salido el sol, pero decían entre sí, ¿ven el problema? ¿Quién nos removerá la piedra de la entrada del sepulcro? ¿Quién va a quitar la piedra? Porque era piedra grande. Usted sabe que en aquel entonces ponían piedras grandes en la cueva, en la puerta del sepulcro. Ya habían visto con Lázaro, con todos los demás que habían muerto en aquel entonces. La preocupación de ella era, ¿quién nos va a remover la piedra? ¿Será problema eso para Dios? Para Dios no es nada imposible. ¿Quién estuvo ahí para mover la piedra del Señor? Los ángeles se movieron la piedra. Entonces no hace falta. Nosotros no tenemos que tener pendiente de lo que Dios puede o no puede hacer. Dios lo puede hacer todo. Él es todopoderoso. Lo demostró allí en la tumba. Movió la piedra por sí mismo. Se levantó sin apuro alguno. Puso todo en su lugar. Demostró que iba a volver de vuelta. Sí, no hubo necesidad de corretear. Dios nunca está corriendo. Dios nunca está desesperado para Dios nada imposible. Dios está siempre en control. Y Él sabe todo. El tiempo, el lugar, las sazones, todo. Ese es el Dios que tú y yo servimos. Cristo vivo, un Cristo que está en poder, un Cristo que sabe lo que está haciendo, un Cristo que te conoce, que sabe tu necesidad, que no te va, tu preocupación es la piedra. Él te dice, no te preocupes, ya yo la moví. A veces tú dices, bueno, ¿quién va a ser este problema que tengo yo en mi vida, en mi familia, o qué sea? No te preocupes por eso, ya Dios movió esa piedra. A su tiempo lo vas a ver. Dios lo mueve todo. Dios es quien mueve las montañas. Dios es quien abre las puertas. Dios es quien hace la bendición en tu vida. Tú no te sientas preocupado por las cosas que va a pasar. Dios movió la piedra. Además, es importante que tú entiendas que la resurrección trae restauración. Fue predicha, fue diferente y trae restauración. ¿Por qué lo sé? Porque cuando usted lee y sigue leyendo aquí capítulo 16 de Marcos, versículo 7, con claridad, a diferencia de los demás evangelios, dice que este hombre, el ángel que apareció allí, el joven que apareció, y les dice a ellos, pero id, ¿a quién buscáis? No está aquí, no lo busca, ya se levantó, pero dice, pero id, decid a sus discípulos y a Pedro. Dios es específico, Dios sabe tu nombre, Dios conoce tu necesidad, Dios sabe lo que quiere hacer contigo. Recuerde que en el caso de Pedro, él llamó, le dijo, Pedro, me vas a negar. Y le dijo, ¿sabes qué, Pedro? Satanás los ha pedido a todos vosotros para zarandearlos como el trigo, pero yo he orado por ti. Vas a ser zarandeado, vas a pasar por pruebas, te van a negar, van a traicionar, se van a escandalizar, van a huir, van a estar preocupados, van a tener miedo. Todas esas cosas van a pasar. Pero dice Cristo, pero yo he orado por ti. Para que tu fe no falte. Y cuando te hayas vuelto, fortalece a tus hermanos. ¿Qué consuelo me da a mí que Jesús se levante entre los muertos para restaurarnos?
Él sabe lo que está perdido, Él sabe lo que está mal en tu vida, Él sabe lo que no corresponde contigo como creyente, pero Dios está ahí para restaurarte. Él sabe que vas a ser zarandeado, Él sabe que vas a pasar por prueba, Él sabe que el diablo te va a querer hacer de todo contigo, pero tengo a un Cristo que no solamente está vivo, sino que está sentado a la diestra del Padre, y que su función ahorita, sentado a la diestra del Padre, es interceder por aquellos que vienen a Él y que los salva perpetuamente. Amén. Hebreos 7:25. Está sentado a la diestra del Padre, intercediendo y salvando perpetuamente. Así que no tengo ningún temor, porque mi Cristo vive y está reinando y está intercediendo, y tal como hizo con Pedro, lo restauró, me restaura a mí, restaura a toda aquella persona que esté alejado del Señor, que viene a Él correctamente, en confesión y arrepentimiento genuino. Dios conoce el corazón, Dios restaura. Cristo restaura, Cristo vive y vive para restaurar. Amén. Dile a mis discípulos y a Pedro. ¿Por qué Pedro? Porque él sabía que Pedro había negado otras veces. Sabía que tenía que recomisionarlo. En el capítulo 21 de Juan se le aparece ahí junto al mar de Galilea otra vez y le dice: Pedro, hijo de Jonás, Simón, hijo de Jonás, ¿me amas? 3 veces. Señor, tú sabes que te amo. Señor, tú lo sabes todo. Apacenta mis ovejas, alimenta mis ovejas, cuida mis ovejas. Lo recomisionó, porque él lo había pedido inicialmente para usarlo como gran pastor de ovejas también, pero al negarlo, pero ahora le aparece vivo, lo restaura. El Cristo vivo no viene para juzgarlo, viene para restaurarlo. Y a ti y a mí, el mismo Cristo que vive para siempre, para interceder por nosotros, para restaurarnos, para levantarnos. Y a sus discípulos y a Pedro, que voy para allá, lo voy a ver como les digo. Y habiendo pues resucitado Jesús por la mañana, el primer día de la semana, apareció primeramente a María Magdalena. ¿A quién se apareció Jesús? No fue allá donde Pilato, no fue allá donde la gente grande, fue donde María Magdalena, quien había echado de ella 7 demonios. A la gente que quizás uno dice, bueno, esto es lo peor de la población, allá apareció Jesús. Cuando Jesús nació y se abrió este gran coro de ángeles en el cielo, gloria a Dios en las alturas, la tierra paz, ¿a quién se le apareció? A los pastores, a la gente que estaba fuera de la sociedad, que no lo querían porque eran pastores, porque estaban fuera, porque eran los más bajos. Allá se apareció este coro de ángeles. ¿A quién se apareció Jesús? A María Magdalena, a los que estaban despreciados, a la que habían sacado demonios. Ahí viene Jesús. A Pedro, el que le negó. Allí a María Magdalena, a quien estuvo llena de demonios y cosas. Después aquí aparece a los suyos, a sus discípulos que estaban caminando, que iban después camino a Emaús. Se les apareció, vimos ahorita cómo les habló y les dijo cómo se había hablado de Cristo en todas las escrituras. Y les habló. Viene a los que dudan, viene a los que no tienen la capacidad de ser bien vistos en la sociedad, viene a los que le fallan, viene y sigue buscando, y va buscando ahora a los suyos, a los discípulos. Viene luego a los 11 mismos, estando ellos sentados a la mesa, y los reprochó por su incredulidad y dureza de corazón, porque no habían creído a los que le habían visto resucitado. ¿A quién viene a buscar Cristo? A estos que no quieren creer, aquellos que dudan, aquellos que son marginados, aquellos que le traicionan. ¿Para qué vino Cristo? Para restaurar a los que estaban perdidos, para ayudar a los que dudan, para animar a los que tenían falta de creencia. Aquellos, dice, finalmente se apareció a los 11 mismos, estando ellos sentados en la mesa, y les reprochó su incredulidad y dureza de corazón, porque no habían creído a los que la habían visto resucitado. Y les dijo, ahora la gran comisión. Una vez que los levanta, los restaura, los busca donde estaban, los alcanza, los comisiona. No solamente a Pedro. Cuando tú te regreses, Pedro, fortalece a tus hermanos. No, para todos nosotros es el llamado, para todos nosotros es la comisión. Y les dijo ahora, id por todo el mundo y predicad el evangelio a toda criatura. El que creyere y fuera bautizado será salvo, mas el que no creyere será condenado. Y fue claro Juan cuando dijo, y esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, el único Dios verdadero, y a Cristo a quien tú has enviado. El que cree en Jesús tiene vida, el que no cree en Jesús está condenado. Te corresponde a ti y a mí ir y remover la piedra, ir y quitar las ataduras a la gente,
Ir y dejar que sea Dios quien llegue y hable, restaure, salve y todo, porque Jesús resucitó. La muerte venció, su tumba está vacía y hoy podemos gozarnos en su presencia. Para eso vino Cristo, para mostrarnos que lo que habíamos hablado acerca de Él se cumplió, para mostrarnos que su sacrificio fue acepto delante de Dios, y al salir de la tumba mostró que sí, que Dios había aprobado el sacrificio. Ascendió a los cielos y ahora vive para interceder por ti y por mí, para restaurarnos, para ayudarnos cuando estamos con dudas, cuando tenemos poca creencia, cuando fallamos en nuestras vidas. Ahí está Jesús, a la diestra del Padre, intercediendo por siempre para que tú y yo podamos vivir la vida que Dios quiere que vivamos. Amén. Cristo resucitó, la tumba venció. No está allí. No busquéis entre los muertos al que vive. No está en la tumba. Se levantó y vive ahora a la diestra del Padre para vivir, para interceder por ti y por mí. Amén. Cristo vive, Cristo triunfó, venció la muerte con poder y con gloria. ¿Okay? Así que tú y yo tenemos ahora el convencimiento y la capacidad de poder ir y predicar. Los discípulos no fueron a predicar cuando Él estuvo crucificado, ¿verdad que no? Fueron a esconderse. Pero ahora que lo ven resucitado, los motivó. Fue el motor impulsor de esta gran bendición de que ellos llenaran el mundo, volvieran todo, como dicen Hechos, han vuelto todo boca abajo, han traído y han convertido todo, han llenado este lugar con su doctrina. Es porque la resurrección de Jesús fue lo que les motivó a ellos a entender que Cristo vivo le da poder para poder predicar el Evangelio. Y hasta hoy lo estamos haciendo tú y yo en este lugar. Pero esa es la idea, porque creemos en un Cristo vivo. Si no fuera un Cristo vivo, estuviéramos como los demás. Amén. Pero porque Él vive, nosotros también viviremos. Así que vayamos y prediquemos las buenas nuevas del Señor, que Cristo vive. Amén. Gloria al Señor. Vamos a orar. Padre, en el nombre de Jesús, te damos gracias, oh Dios, porque tú eres bueno, porque para siempre tu misericordia, Señor, porque tú vives, Padre, nosotros también viviremos. Gracias porque tu sacrificio fue acepto delante de un Dios santo. Y al salir de la tumba mostraste de que la sangre se recibió, que tú entregaste y que tú diste ahí en la cruz del Calvario, fue recibida con agrado delante del Padre. El sacrificio fue completo. Tu obra fue completa. Y nosotros podemos entrar al lugar santísimo sin ningún tipo de dificultad, porque tal como tú en la cruz cumpliste, el velo se rasgó de arriba hacia abajo, abriendo el paso hacia el lugar santísimo para toda aquella persona que venga confiadamente a través de la sangre de Jesús. Podemos tener entrada directamente al trono de la gracia de Dios. Hoy somos salvos. Hoy tenemos un gran privilegio, pero no solamente para nosotros. Vayamos y llevemos este evangelio a toda persona que no te conoce. Saber que hay una entrada posible, completa, sin dificultad, sin piedra alguna. Está abierto el camino completamente hacia Dios para reconciliación, pero hay un solo método, hay un solo camino. Ese camino es Cristo Jesús. Es por el velo de su carne, es por la sangre derramada, es por el sacrificio total y completo hecho por nosotros que podemos entrar directamente al cielo. Ayúdanos a compartir esa gran noticia de la resurrección de Jesús, lo que completa el Evangelio. No solamente vino y nació de una virgen, no solamente vivió una vida perfecta, no solamente pagó en la cruz y fue sepultado, sino que al tercer día se levantó, demostrando que sí es aquel que dijo que era, y no aquel maestro o aquel profeta o cualquier título que le han dado, sino que es el Cristo de Dios, el ungido de Dios, el cual tú enviaste para salvación del mundo, el Cordero de Dios, en una sola palabra, Cordero aceptado, sacrificio único, total y completo por su pueblo. Te agradecemos, Señor, porque sin ese sacrificio estaríamos nosotros todavía muertos nuestros delitos y pecados. Pero tú, Señor, nos has amado. Gracias, Señor, en nombre de Jesús. Amén.